Bueno, Mozart sigue la República Dominicana escalando posiciones en los deportes centroamericanos y caribeños. Ayer conquistó tres medallas, incluida la número 22 de oro, con la que superamos ya con Con dos dos. de oro, las conseguidas en los juegos anteriores en México, que fueron 20. Y la que se llevó el oro ayer fue Madison del Orbe en judo. Y hubo otras dos también que no, metálicas, pero no plateadas. Entonces, lo que se plantea es que nosotros superemos con mucho las 80 medallas y que probablemente estemos por el cercano o más allá de las 30 de oro, lo que sería extraordinario. Ya los comentaristas internacionales que conocen la evolución del deporte latinoamericano mencionaban a República Dominicana y a México como las grandes sorpresas, en el sentido de que han dado pasos adelante importantes. La manera como Puerto Rico, a pesar del desastre de la Sí, destrucción, sí, un buen desempeño, ha tenido un gran enorme desempeño, desempeño, sí, muy bueno, con tanta gallardía que han sí, competido, señor. tanto hombres como mujeres, en las pistas de allá de Barranquilla, en Colombia, en estos 23 Juegos Centroamericanos y Caribeños. Por cierto, Moza, los juegos más antiguos del continente. Los Cierto. centroamericanos son los más antiguos, los panamericanos surgieron después. Bueno, en resumen, que la República Dominicana ha estado presente en todas las disciplinas, asómbrense, en todas las disciplinas, Mira, a pesar de que se criticó que una numerosa delegación, bueno, numerosa porque bueno, queríamos estar presentes en todas las disciplinas y acuérdese pero que siempre cuando usted están está buscando que presente en una numerosos. disciplina tiene que apoyar la Sí, disciplina, o sea, hombre, tiene que enviar jueces, sí, hombre. tiene que enviar entrenadores. Pero aquí siempre eh, con ese ñangarismo, que eh, numerosa de qué. No, hombre, no. no es que no conocen. Siempre están. El problema está que aquí esa predisposición a la crítica, Sí, cualquier sí, iniciativa hombre. que provenga Cuánto del fuñen y Estado, del molestan. gobierno, lleva a la gente a cometer errores de bulto, porque no saben lo que es eso de unos Pero juegos, mira el desempeño de esos muchachos, cómo se bien. organiza eso, los compromisos que hace cada nación, vía sus estructuras deportivas internas, Comité Mira, Pedro. Olímpico, federaciones, organismo oficial, son severas porque eso es lo que usted reclama cuando lo organiza. Nosotros hemos hecho dos juegos centroamericanos aquí. Uno en la capital, acuérdate, Y el y otro en en Santiago. Santiago, sí. Más uno panamericanos. Sí, Son tres ediciones y muy bien, muy esos bien logrado. panamericanos, Yo bien logrado. siempre apoyé, Sí, sin ninguna duda, a los panamericanos, porque sabía que con eso dábamos muestra de una nación que procura el avance, el desarrollo económico, social e institucional. Bueno, y cada vez que organizamos juegos, tenemos que reclamar ayuda de los amigos de la zona, de todas las estructuras deportivas centroamericanas y caribeñas, porque es un gran esfuerzo, mira, un Pedrito. notable esfuerzo montar unos juegos con miles de participantes, centenares de miles de visitantes extranjeros que siempre van y se Mira, Pedro, movilizan del interior y tú todo sabes eso. que nosotros hemos manifestado el interés de, como equipo mediático incluso, de, de servir de canal para una campaña, para que la campaña sea sostenida en el asunto que tiene que ver con el manejo de desechos sólidos y dentro de los desechos sólidos, el más terrible de todo, que es el plástico, manejo racional del plástico en el país. A mí me alegra mucho que el ministro de Medio Ambiente, el señor Esteve, esté advirtiendo sobre la gente que Eso que tira abren la la basura ventanilla a del la carro y calle, tiran un a la vaso plástico carretera, a la playas. carretera. La ley está ahí, lo único que no se aplica. Dice Sí. ahora el ministro que se va a aplicar y qué bueno, y ojalá se aplique con rigor. Y en el marco de eso, que la gente, todos nosotros, nos involucremos en la persecución del quien comete ese tipo de crimen contra el medio ambiente, de estar lanzando asuntos.
que de la misma manera que subimos cosas feísimas, accidentes y muchísimas Hay cosas que subir suban a por lo ahí, que lancen. a subir a lo que lancen. Tú lo subes al que lance. Bueno, mire esa gente que es con muy la activa placa, con los celulares. sí, Que firme a todo el que el que viola la lance, ley, que viole y la lo, ley y lo suba y que lo vea tirando para que las asuntos, autoridades vea, lo persigan. entonces lo suben y si es de un vehículo, es mal, la placa y todo eso. Con placa y todo. Eso. Sí, vamos a convertirnos en esos vigilantes del ambiente. No, fue En Ángel vigilante, Esteve. Ángel Esteve, No es Omar no, Benítez. no es, yo no hablé de Omar, No, yo que hablé está de allí, Ángel. que está allí. No es Ángel Esteve. Ángel Esteve. Es el de agricultura, sí, agricultura. Ángel era el que está ahora en el Ministerio de Medio Ambiente. Pero Pedro, entonces ese es el señor Ángel Esteve. Entonces, Pedro, fíjate, qué bueno, muy buena advertencia que ojalá se lleve a cabo sin contemplación. Pero mira, dentro de eso, yo ponderaba anoche con Julio Ortega y con Rafa Pérez en equipo mediático, en la radiotelevisora amiga, que es Teleradio América. Sí, Teleradio América. Teleradio América, sí, me encanta Teleradio América. Ponderaba anoche esa disposición de los chinos de decir, bueno, nosotros queremos plástico ya. Rompió un negocio terrible que había porque un negocio de mandar plástico para China. Oye, creo que 8 a 12 millones de dólares. De dólares, sí. Entonces los chinos dijeron, no quiero más plástico. Pero resulta y vine a hacer que ahora la gran pregunta del millón, ¿y qué tú haces ahora con ese plástico que va a dejar de salir de espacio dominicano hacia China? Que se queda aquí. Que se queda aquí. Ese es un gran reto entonces para las autoridades y un gran reto para los procesadores de plástico, porque no es cuestión de materia prima, aquí lo que hace es procesar, hacer envase y un sinnúmero de objetos que vienen del plástico. No, aquí lo que se importa es lo que sirve de base. Eso. Y se procesa en el país y se desecha con uso único, que es terrible, porque ¿cómo se llama esto? Yo no sé. El calimete, eso una vez tú lo tiras. El vasito plástico, una vez tú lo tiras. Hay esos cubiertos, esos cuchillitos plásticos, una vez tú lo tiras. Hay esos platos, ese vasofón, que a ti te gusta mucho el vasofón porque conserva. Pero es terrible, dura 500 años eso para... Y entonces, pero tú sabes por qué yo estaba pensando en ti, Pedro. Porque esa misma disposición de los chinos, yo pensaba en los cables hierro, la chatarra, Pedro, que va también, son ellos, fundamentalmente, y los chinos. Y tú sabes que aquí no quedaba un cable, le quitaban los cables, hasta los puentes le quitaban parte. Y las tapas de los invernales para metálica. Señores, aquí hay que regularlo todo. Aquí hay que regularlo todo. Y para eso se necesita que los empresarios se involucren para cambiarla. Una patrulla motorizada con escopeta con balas de goma sería bueno para cada vez que encuentre un inclinado levantando una tapa de esa, le dispare unos cuantos perdigonazos. Con goma, con balines de goma. Sí. Para que le llene la espalda de perdigonazos. Pero Pedro, los pies y todo. Siempre he pensado que esa es una solución. Pero eso es un crimen, señores. Usted transita por ahí, por la Quinto Centenario, y no vale, Pedro, que cada vez que se la llevan, y entonces se quedan, cada vez que cae un vehículo ahí, además de que es un peligro porque puede conducir a un accidente terrible, el vehículo no sirve para nada cuando pasa, que cae esa goma ahí. Dile bye bye al vehículo. Yo me he caído más de una vez en un hoyo de esos, trotando por el Botán. Tú te has caído. Me he caído, sí. O sea, una cosa que... yo no sé cómo no me he roto el silibín. Sí, y yo digo que son de las cosas que
se van marcando, que están en agenda para tratar de solucionarla. Claro que sí. Claro. Para tratar de solucionarla. Mira, parece que el Tineo no va a venir. Entonces, viene de camino. Porque hoy no, los miércoles ya se lo tomó libre don Orión. Se lo tomó libre. Dijo que lo liberen. Son 2 días. 2 días a la semana. Dijo que lo liberen los miércoles. Bueno, tiene su razón. Acuérdate que está muy reclamado por el trabajo que ejecuta en una importante entidad financiera del país. El Banco de Reserva, hombre. ¿Para qué? Donde ejerce funciones de mucha importancia. Entonces, en lo que llega Julito, porque hoy quieres? Julio Ortega todo, Sí. dar detalles de cosas que también, porque que no le puede pasar por alto. Ayer se inauguró un hospital. Uno más. Dale para adelante. Uno más. Eso es importante. Dale que para adelante. Es porque el hospital Luis L. Bogar de Mao. De Mao. La tierra de mi madre, en paz descanse. 240 millones y que va a beneficiar a más de 200,000 habitantes de esa comunidad y áreas cercanas. Una parte de ese dinero es equipos. Una buena parte de ese dinero. Es equipos, pero equipos de última generación. Sí. Es un bloque quirúrgico que consta de varias salas de cirugía, habitaciones de 1 y 2 camas, áreas de emergencia, espacios de nebulización de adultos y una sala de observación pediátrica, entre otras áreas equipadas. Ahí están viendo ustedes en pantalla. También fue habilitada una unidad de cuidados intensivos con 8 camas, áreas para enfermería, depósitos de medicamentos, áreas de descanso médico, 12 consultorios de especialidades, es muy importante. Esto en el marco de todo este proceso de transformación del sector salud. Ya en los próximos días, dicen las autoridades, dice el gobierno va a iniciar la remodelación de otros 4 hospitales, uno en Dajabón, en Restauración, Esperanza y en las Matas de Santa Cruz, la línea noroeste. ¿Que va a iniciar o va a poner dice que iniciará la remodelación, pero yo pensé que eso estaba dentro de los... Bueno, porque los 56 son los 56 grandes hospitales, sí, esos son grandes hospitales, que ya hay más de 30 que están en operación Sí. y que están completamente equipados. Se han inaugurado, a propósito de esa pregunta que tú haces, se han inaugurado 40 hospitales, 41 centros de diagnóstico y atención primaria, y ya hay las farmacias que son tan importantes. Hay esa farmacia del pueblo, 521 farmacias que son muy importantes porque esos medicamentos, ¿cómo que le llaman? A veces 10 veces más barato. Más barato que lo que se vende en la farmacia. Exactamente. Comerciales. Óigame. Exactamente. O sea que avanzamos en materia de salud, y ya les explicaba de la importante reunión que tuvo el presidente con instituciones del sector educación. El presidente se reunió ayer para pasar revista cómo andamos. Uno de los sectores, el sector fundamental, que es la educación, y donde se acumula el mayor de los presupuestos del Estado, con un 4%. Y a eso hay que darle seguimiento, todo el seguimiento, ¿verdad? Y ya el programa delimitó 30 metas principales. El gobierno lo delimitó a 30 metas principales. La mayor parte están relacionadas, atención a esto, a la calidad y pertinencia de los aprendizajes. Eso es fundamental. Claro. Fundamental. Por ejemplo, usted sabe uno de los logros que ha alcanzado el gobierno en esa tesitura, la formación de docentes de excelencia, Pedro. O sea, docentes con nivel de excelencia. El programa hasta el momento han incorporado a 2.381 estudiantes con beca de matrícula y estipendio mensual para esos menesteres. Entonces, también en lo relativo a la formación de directores de excelencia, se reafirmó el compromiso de formar a 4.000 directores, y en cuanto al otorgamiento de becas, que es también básico, nacionales, más de 6.012 personas han sido beneficiadas desde el 2016, y con becas internacionales se han favorecido a 2.000
511 estudiantes. Así que ahí está, Vamos a- ahí está la información. una Tenemos que información ir que a- quería darte que es de tu particular interés. Ajá. Mira, ya los fondos de pensiones han entregado a lo que como tú llegaron tarde a la seguridad social, Sí. 13.000 millones de pesos. La suma la están resintiendo los fondos. De manera que nosotros el pensionistas proponen suspender eso. La entrega. Sí, yo te sugiero que aceleres un poco el paso para que vayas y retires tus ahorrillos y lo tengas a buen recaudo. No es problema es por que- nada, pero es que yo veo. Tengo que estar fuera del sistema, tengo que dejar de cotizar. Si dejas de cotizar, procura que un hijo tuyo te ponga como añadido en la seguridad social y así entonces tú recibes todavía tu seguro de salud. Para hacer lo que tú hiciste, comérmelo, porque ¿qué voy a hacer? No, bueno, no sé, O cualquier viajar. cosa, pero el asunto es que mientras estén ahí, tú lo que estás creando es un fondo Ir a futuro Agáchate para la Beauty en el familia. Bronx a comprar un par de De este saquito de eso. sí, en Agáchate Beauty, allí en el Bronx. Esto no es Coruña ni nada de eso, no, Coruña no. Es Agáchate Beauty. Nos vemos ahora. Bueno, recibimos la presencia de don Héctor Tineo en el momento en que hay que asignarle ya formalmente los miércoles a don Julio. Sí. Porque él lo tenía los martes, entonces tenemos que convertir los No, miércoles en una reflexión económico, Invitado social de y honor. política, como lo hemos hecho siempre. Buenos días, don Julio. Buen día. Pensando que usted estaba hace 2 días Buen con día. un ejercicio que vi que hizo un importante director de medios dominicano y que se preguntaba, ¿habrá abandonado la China popular el propósito del comunismo? Y ya eso parece ser uno de los grandes ejercicios que se realizan. Es muy difícil establecer desde aquí, desde esta parte del mundo, nosotros que vivimos siempre desconectados de muchas evoluciones del pensamiento, desarrollo de teorías, etcétera, por aquello de que somos una mentalidad insular en todos los planos. Y ahora dejamos de recibir ante el país, pero bueno, no No, importa. dejaron de imprimirlo. Aquí, una Los- cosa sorprendente los es que ir a locales. las redes. Y, a mí- y yo tan aragán que soy. Pero bueno, para eso. Julio, Mejor que no lo imprima porque es demasiado tendencioso. Yo prefiero Julio. que impriman otro. Julio, ¿por Público. dónde andan los expertos que analizan los fenómenos políticos, sociales, para analizar y encuadrar lo que es el actual estilo de gobierno y dirección del Partido Comunista Chino, de ese fenómeno que significa la revolución económica y social de la República Popular China? Bueno, la República Popular China fue fundada en 1949, luego de concluir una intensa y extensa guerra civil Sí. entre, Mao Zedong. diríamos, las tropas militares del Partido Comunista Chino y las fuerzas militares de Chiang Kai-shek, Fundador de fundador del Kuomintang, Sí. que luego se refugia en la isla de Taiwán y declara que eso es China y que ellos tienen la representación de China entera, continental y de la isla, una isla ínfima al lado de lo que es China. Y bueno, China atravesó por unos procesos terribles de transformación, algunos con gravísimos errores, como aquel del llamado Gran Salto hacia adelante. Tú conoces bien porque tú fuiste maoísta. Me dijeron que te hicieron un homenaje en el 50 aniversario de la Línea Roja. Es un reconocimiento. Sí. Un aplauso Sí, así. Prolongado. nutrido y prolongado. Sí, es verdad. Entonces el maoísmo, que es lo que define
en la transformación de China fue una mezcla de nacionalismo, confusionismo, de Confucio, no de confusión, Sí. No, Confucio con C. de Pensamiento confusionismo de y de marxismo adaptado a la tradición china. Es una mezcla muy particular, como lo fue, por ejemplo, la doctrina del Partido Comunista de Vietnam con Ho Chi Minh. Por cierto, ayer terminé de ver un extraordinario documental que hay en Netflix, se lo recomiendo a todos, de 10 capítulos, que se llama La Guerra de Vietnam. No me digas. Oye, es una cosa que te Inestimable. atrapa porque te transporta al tiempo. Aquellos periodo momentos, sí. de la historia, el inicio de la lucha por la independencia de Taiwán, de Vietnam, hasta los días Que actuales. lo inicia contra Francia, que era el Claro, imperio. evidentemente. Entonces, China atravesó por políticas muy diversas. Primero fue el gran salto hacia adelante, después la revolución cultural, Ay, ay, ay. después la lucha de las facciones internas del Partido Comunista con la facción de la llamada Banda de los Cuatro, que termina siendo derrotada y se impone la idea de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping tenía un planteamiento muy sencillo, o aparentemente muy sencillo, que se resumía en una sentencia que se usaba mucho en esa época. No importa que el gato sea blanco o negro, sino que case ratones. ¿Qué quiere decir eso? En la filosofía china, porque uno lee a Mao y uno lee muchas cosas así parecidas, el río viene por allí. Eso quería decir, no importa de qué manera tenemos que desarrollar a China. Y con una fuerza de trabajo gigantesca, con recursos naturales enormes, extraordinarios. Bueno, la fuerza de trabajo más grande del mundo. Todavía hoy, aunque la India se le está acercando muy rápidamente. Entre 1980, que se inicia la transformación de la política económica de China en un sentido de liberalización de mercado, hoy en día se podría decir que China es una economía capitalista de Estado o un socialismo de mercado, como tú quieras, una combinación un poco extraña, pero así es. Y entonces, para ello, Deng Xiaoping instituyó un modelo muy institucional. Habían presidentes que contaban 2 periodos de 5 años cada uno. Y después seguían dentro de la dirección del partido, en el famoso, la comisión permanente del buró político. La comisión permanente son 5. Sí, eran 5. Sí. Son 5. Son 5 La todavía. CPP. La comisión permanente del buró político del Comité Central del Partido Comunista de China. Y de ahí siempre han salido, hasta hoy, que se transformó y que al presidente Xi Jinping, que se ha afincado en el nacionalismo chino y en la defensa de la nación china, con megaproyectos como la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda es un proyecto mundial de conquista de mercados. Sí. De disputarle a los Estados Unidos de América la primacía en la economía internacional. Sí. China se ha convertido ya en una potencia económica que tiene tanto expresiones de economía estatal y expresiones de economía de mercado, economía capitalista. Entonces, es como en Asia hay muchas experiencias. Por ejemplo, el Partido del Congreso en la India, que aunque ha salido del poder porque es un sistema parlamentario inglés, el Partido del Congreso es la nación india o el Estado indio federal. Han habido muy pocos reemplazos
en esas políticas que puso en práctica el Congreso Nacional Indio, que es el partido. Entonces se identifica en Japón, otro ejemplo totalmente distinto, pero el Partido Liberal Democrático siempre ha estado en el gobierno, desde que terminó la guerra. Sí. Entonces son partidos-estados, o estados-partidos, en los cuales, como pasó en la desaparecida Unión Soviética, con el Partido Comunista de la Unión Soviética y los distintos partidos en las repúblicas del bloque soviético, no, de la Unión Soviética. Sí. Entonces, China es un fenómeno realmente extraordinario. Por ejemplo, Vietnam lo está siguiendo. Que a propósito del partido de Estado, ese presidente va a quedar ahí mientras respire. Si fue definido por el partido, es una decisión pues, ya de que Mientras respire. Xi Jinping estará establecido hasta que esté vital. Mientras Ahí no hay espacio para No. invento. Aquí hay mucho, Ahí no hay espacio ahora para me doy invento. cuenta que hay muchos pro-chinos aquí. Esa fue una decisión, no porque fue Aquí una hay decisión una del, tradición pro-china. porque es una decisión del séptimo congreso. Mientras sí del respire, que nadie aspire. Sí, es una decisión del séptimo congreso. Eso se lo inventaron aquí. Sí, aquí. No. ¿Eh? Una decisión del séptimo congreso del Sí, Partido sí, Comunista sí. Chino. Sí. Entonces, Ese tipo ha conducido ese proceso. Mira, el la conducción del proceso. el proyecto que está ejecutando la dirección del Partido Comunista Chino, la sí. dirección del Estado chino, Sí, es un proyecto mundial, mundial, sí. no es un proyecto solo chino. El nivel de crecimiento en los últimos 30 años Exorbitante. y de transformación social, cómo China se ha ido convirtiendo cada vez más en una sociedad, en lugar de una sociedad campesina, en una sociedad urbana y en una sociedad de clase media. Mira, es una cosa extraordinaria. Fíjate Eso- ahora, eso por ejemplo, Sudáfrica contempla inversiones. don Eso es Pedro. extraordinario. Pero ese Mira, Guangzhou es dentro del orden de importancia, Sí. tercera o cuarta. pero mira Usted no se eso, imagina lo pero que eso hay. es una cosa extraordinaria. Entonces, realmente, yo Jinping creo que el diario de 4 de organizó un viaje a China. Sí, Bueno, sí nos estamos invitaron. manejando, estamos trabajando. Ahora en eso. diciembre con el A presidente. propósito de eso, Mozart, tú No, invitaste con el presidente, ahí no cabe a Montegrande No, dentro pero de uno 2 va sábados. como En periodista. esa Ahora, lo guagua, que dice en esa Julio, guagua no Julio. cabe. Como periodista. ¿Eh? Como Julio. periodista. Como el presidente. Sí. Mira, creo. Julio ha distintas hablado ciudades. de No creo que nosotros tengamos Señores, ahí están pasando las distintas ciudades esa chinas. vaina. No, No, es una que cosa eso es una cosa- Julio ha extraordinaria. hablado de Miren la, eso. de la ruta Mira, de, yo vi un videito de eso que mandan por Mira eso. por WhatsApp. Eso por no WhatsApp, Eso no tiene de un nada. edificio, oigan esto, un edificio de 30 Esto no viene pisos que lo aquí. hicieron en 30 días, 30 días. con prefabricado. Fue como un Lego de eso, calmado. Rap. Es una cosa. Y te lo hacen rápido, que es una industria que te produce. Aquí en este país, que no tenía relaciones hasta el otro día con China, ellos hicieron la fábrica de cemento de Domicén en cuestión de 6 o 7 meses. Sí, Se instalaron, La armaron se instalaron en una playa. playa. 250 y de ahí chinitos. marchaban esos chinitos todos los días. Vaya, ¡guau! ellos dormían en el barco. Y volvían al No, barco. ellos Comían en tenían, el ellos barco. tenían su plano, su cosa. Oye, una cosa, Pero mira, Todos los por materiales ejemplo, los trajeron de fíjate China. una idea. Sí. China, aprovechando su condición de país miembro de la OMC, ha penetrado mucho el mercado de los Estados Unidos, pagando los aranceles correspondientes. Y aún así sigue siendo más competitivo. Por ejemplo, en la parte textil, que nosotros, por la zona franca, Sí. o de ensamblaje de ropa, tenemos, diríamos, una tradición con casi 200.000 empleados. A veces ha pasado de 200.000. Sí, hubo un momento que Un 200.000, momento, sí. un poquito más. Cuando estaba activa esa. Bueno, el asunto es que yo, una vez, un especialista en este tema me dice, mira, China, cuando el acuerdo multifibra se disolvió, que fue lo que le dio entrada masiva a China, China tiene barcos fábrica. Sí, Digo, ¿cómo es eso? Y me dice, sí. Levi's, por yo poner una marca, le dice, quiero 3 millones de blue jeans, tal número, con tal, de tales características, y guay, se lo manda por
por email o por internet el pedido. diseño. Y dice, ¿en cuántos días está en Los Ángeles? Bueno, en 6 días. ¿Cómo? 6 días. Porque tienen todo. Porque el barco lo van haciendo. Sí. El barco va caminando y van construyendo lo que le pidieron. Sí. Son barcos fábrica que tienen Barco adentro fábrica. trabajadores. Óyeme, pero Con me todos los gusta. recursos. Lo Con tienen ahí, todo, sí, con la sí, tela, sí, con lo tienen esto, todo. con lo otro. Entonces, Sí. ¿cómo se compite? Y con ¿Y cómo se unos salarios muy competitivos. Ah, esa es otra cosa. Y una fuerza de trabajo de una educación milenaria de 5.000 millones de 5.000 años. Y otra. Es decir, con una disciplina. Es decir, cuando dicen a trabajar, en Japón, por ejemplo, es en el único país que yo sepa, quizá en China pasa lo mismo, que hay una enfermedad social que es que la gente se muere trabajando. Por el trabajo. Se mueren, se caen sí, muertos. sí. Porque tienen 7 días que no van a la casa y no duermen y caen muertos de un colapso. Tiene un nombre, ahora no me acuerdo cuál es el nombre de esa enfermedad. Entonces, realmente, yo creo eso han que llegado donde han el llegado, siglo XXI, definitivamente, y nosotros hemos hecho muy bien en mirar hacia allá, es el siglo de Asia. De Asia. Ya, Así sí. como el siglo XX y el siglo XIX fue el siglo del Atlántico, Sí. de Europa, Norteamérica. El occidente. El siglo XXI ya es el siglo de Asia, con China, con India, con Indonesia, con Vietnam, con Tailandia, con los tigres asiáticos. Es decir, son sociedades con una capacidad competitiva y de disciplina social Interesante. que ojalá nosotros la logremos en algún Ojalá, momento, pero ojalá. no lo veo No. en el horizonte. Y en ese orden, Julio, ¿cómo verlo? Porque ahora también China presenta una nueva política con respecto a África. Hace Fíjate, mucho. Ahora le Hace acaba de mucho. acotar una gira Jinping en Sudáfrica y ahí anunció inversiones 14.000 millones Pero debe ser en un país. en Sudáfrica. Ah, Dice que Sudáfrica 14.000 quiere millones de resaltar dólares. que haya escogido a Sudáfrica como bueno, un Sudáfrica soporte. es socio de China en los BRICS. Sí. Que por cierto, Turquía pidió su incorporación al grupo de los BRICS. Sí. Es una economía muy fuerte, Turquía, muy grande. Y tiene pretensiones. Bueno, De expansión. no será de que quiera expansión. suplantar a Brasil, ¿no? ¿Quién? No hay que suplantar a No, nadie. porque están Ingresa. participando. Es Nada un más poco- ingresa, sí, sí, punto. claro. Los BRICS eran sin ese al final, al principio. Y cuando se agregó Sudáfrica son BRICS. Sí, British. Mira cómo tú ves la incipiente guerrita esta comercial, ¿Cuál? la de China y Estados Unidos. Mal. ¿Cómo mal? Mal porque la política de los Estados Unidos, en cierto sentido entendible, es volver a prácticas de protección de mercado de los años 70 y 80. Ya. Entonces, después de que ellos mismos fueron los principales propulsores, junto con Gran Bretaña y la Unión Europea, de la liberalización de los mercados financieros, los mercados de intercambio, la OMC, etcétera, etcétera. Ahora, el principal mercado del mundo está cerrando sus fronteras para proteger sus propios productores. Y eso va a tener una consecuencia en el ¿Pero corto qué tan o mediano sostenible plazo. puede ser para Estados Unidos abrirse un frente así tan terrible con China? Julio. No, A quien no además- solo con China. a Pues Canadá a quien además con le debe, Canadá es peor. a quien además le debe la vida. le deben parte, pero con Canadá, si la gente no aquilata el nivel de relación, yo fui embajador en Canadá y yo conozco de primera mano. Canadá La relación es de el Canadá y Estados uno de Unidos. los principales socios, el principal socio comercial de los Estados de Unidos. Estados Unidos, sí. En la frontera franco-canadiense Pero yo pensé pasan que todos iba- los días de 2 a 3 mil millones de Y dólares. él de yo mercancía. pensé que iba a dejar fuera a Canadá. Bueno, hay una confrontación Porque hay una con el sí. tema del acero y con el tema del aluminio, ya están confrontados. Están confrontados, En la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte está, que todavía no se ha decidido nada. Con el nuevo gobierno que asumirá en diciembre, en México,
yo veo más complicada la situación, Ahí se porque complica es un más. gobierno de izquierda, Sí. nacionalista también. Y que ha puesto Julio. los puntos, ha dicho Julio. claramente No, hacia que dónde cuando va. yo te Dice, no, pregunto- esta es mi agenda, con relación a Estados Unidos, que Así es. sepa, y con relación al mercado, que esta es la Julio, agenda que yo así es. llevo. Eso es lo que Julio. dice Obrador. Entonces Julio, pero en todo yo esto- creo que evidentemente, yo al principio no lo entendía bien, pero yo ya he terminado de comprender que el presidente Donald Trump, que nunca fue político, Y le ha ido bien a la economía. Y le está que el yendo bien. presidente Donald Trump, que nunca fue político, está usando en el terreno diplomático, incluyendo la parte comercial, las tácticas que un constructor, comerciante agresivo, como siempre lo fue Un él, promotor del El Usa, espacio, siempre el espacio usó. del negociador, asegurar Sí, el espacio del él negociador. lleva hasta el extremo Y asegura el las espacio. situaciones. Y luego Entonces, cuando el otro se está casi repliega, frente a la sí. pared, entonces ahí negocia. Es un negocio. Él sí. no negocia al inicio, que es, diríamos, la tradición diplomática, sino él negocia cuando el otro está al extremo. Lo pega a la pared primero. Miren el caso de Corea del Norte, Sí. y ahora mismo acaba de decir algo inaudito, que él está dispuesto a reunirse con el presidente de Iraní yo lo Cuando y sea, donde sí. sea, y Sí, pero sin condiciones. sin condiciones. Sin condiciones. Sin condiciones. Mira, Julio, Julio, a pero mí- una, interesante perdón, no, Pedro, una como Julio. el ejercicio. Sin embargo, Julio, en lo que plantea, la situación hay un momento que se nubla, como que crea confusión. Sin embargo, hay que recordar lo que el tránsito recorrido para llegar a la constitución de la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué pasa? Ahí se planteaba que los países asumían... Pero se la el van a compromiso. disolver, yo creo. Sí, bueno, pero ahí está, tú vienes proyectando disolución de la OMC. ¿Qué ocurre? La humanidad retornaría a una situación... A guerras comerciales. Eso, imagínate. Y a El agrupamiento por y a regiones. falta de reglas. O en sea el que las comercio pérdidas- internacional. Sería Agrupamiento por un regiones retroceso del de mundo. 40 Sí, años. Sí. ¿Sabes, Julio, que yo, el propósito Óyeme, de la... óyeme, un Sí. asunto. Yo nunca fui partidario del concepto neoliberal del libre comercio a ultranza. Sí. Y sobre todo en países con economías débiles, como son los países en vía de desarrollo, Sí. hay que proteger sectores específicos de la producción. Verbigracia, sector agropecuario. Yo creo que el sector agropecuario en la República Dominicana y en muchos países Debiera ser en vía de desarrollo intocable. hay que protegerlo. Sí, Tu claro. seguridad Protegerlo. alimentaria, tu Debiera seguridad ser alimentaria. intocable, claro, debiera ser sí. intocable. No, que no puede ser, no es intercambiando Sí. goma de carro, ni radio estamos que locos. estamos. Es decir, es el alimento de las personas. Mira, Julio, tú sabes que el inicio, realmente la pregunta inicial de este comentario que es intensísimo y tan productivo, tú siempre con esa visión global que tienes, contribuye mucho a comprender los asuntos. Era preguntarte, ¿abandonó el propósito del comunismo, el Partido Comunista Chino? No, lo ha reafirmado. No Incluso, creo, Sí. según yo tengo entendido, yo no tengo un conocimiento detallado. ¿Y qué Quizá- dicen los no, y teóricos hay que- internacionales, Hay los que invitar crean hay teorías que y eso? invitar, ¿Qué pero dicen? déjame a terminar. Miguel, hay que invitar a Miguel. Yo eso te iba a decir, invita a Miguel Mejía No, Miguel. o a la nueva encargada de negocio de Se, China. se de fue. China. Se fue anteayer. Ah, la nueva, la que va. la nueva, No, la que estaba, la del pelito redondo. Sí. Se fue anteayer y viene pero una ella nueva. fue a lo de la línea roja. Sí, se fue al otro día. Ya se fue. Sí, viene una nueva. Esa fue, Una embajadora viene. Esa sirvió como ¿Un embajador o una embajadora? debe ser algo más, No, embajadora. más avanzado. Porque ya. no tiene que ser una embajada. lo que Embajador, van a Sí, abrir. embajada lo embajador, que van a abrirse aquí seguro. Claro. O será un gobernador que van a mandar. No, no, yo no creo que los chinos lleguen. ahí. No, embajador. Sería un irrespeto. ¿Eh? No, No, no diga embajador. eso. Que vayan a dar- Por eso te pregunto, el propósito del comunismo Óyeme, se ha abandonado. Óyeme, la socialdemocracia, Sí, a la cual tú admiras tanto, la socialdemocracia fue un movimiento que se creó en Europa en el final del siglo XIX, en el último cuarto del siglo XIX, como un movimiento obrero con una doctrina basada en Marx y Engels. Los partidos socialdemócratas, como el ruso, que tomó el poder en 1917, tenían como objetivo la transformación radical de esas sociedades. sí.
la evolución de su participación en las instituciones estatales en los países europeos hizo que progresivamente ya ninguno tiene, uno de los últimos que tenían los estatutos en su declaración de principio, creo que era el Partido Socialista. Ya Cuba sacó el comunismo de su, también la palabra, en la... No, todavía no se ha aprobado dentro la de nueva esa constitución. es la propuesta de la constitución. No, pero se está discutiendo. Sacar el comunismo de Cuba también. No. Pero yo lo vi. No, pero no el marxismo ni el socialismo. No, pero el comunismo, la palabra, ellos... Partido Comunista Cubano. Exacto. Pero no va a cambiar de nombre. El Partido Comunista Cubano. Es de la Constitución. Lo que sí ¿sabe debería qué? hacer el Partido Comunista Cubano en la nueva constitución Sí. es crear la posibilidad de multipartidismo, Sí. de que Abrir haya la más puerta partidos. Que a la eso es- competencia. Y esa es la Y posición. que con esa estructura tan creativa que ellos tienen de participación y de elección popular, que elimina el clientelismo y todas esas Pero cosas, eso- pero que haya más ¿Y partidos. por qué el los chinos no esquema han de hecho? liderazgo ¿Por qué actual. los chinos no han No, hecho? Perdón, don ningún Pedro. país Don socialista. Pedro. Julio, Ninguno. Julio, Eso fue una herencia de la deformación del estalinismo, que la tienen todos los Hay países. dos. Todos los países sí. con Partido Comunista en el gobierno, ya asentados, son dictaduras. Hay dos experiencias, Julio. Son dictaduras unipartidistas. Sí. Y esa es la gran desgracia, que se quiere asimilar marxismo con métodos dictatoriales. Y no tiene que, en ningún lugar de la doctrina de Marx aparece eso. Por eso, pero ahí... En ningún sitio, eso lo inventó Stalin. Mira, la posición de Cuba. Yo voy a decir una cosa, pero- pero no voy a decir porque Dilo. no me quiero buscar lío. No, pero ¿y por qué? Mira, No quiero, no. Hay que- ahora el Yo partido... estoy Hay en que- el cumpleaños de Pedro. ¿Hoy? Sí, cumpleaños. ¿Tu cumpleaños No voy a buscar lío. Porque Cumpleaños el día de la CERTV. Oye, 7-3. yo iba a decir de las transformaciones que se han quita la- logrado. El día de la CERTV. A través de eso, de la dictadura, los cambios que se han logrado. Muchísimo, muchísimo. Yo iba a Pero decir ahí- eso. No, pero óyeme. Y la óyeme. democracia blandengue. No, pero perdón. Y la democracia blandengue. Óyeme, escucha, hay dos países. La democracia hay dos blandengue países. es muy permisiva. Mozart, escucha. No me, no me Hay hagan dos hablar. países, hay dos No países. me hagan hablar. Hay dos países que para mí son ejemplos de qué puede lograrse con una política, De decir, es por ahí que va el de asunto. una política Pasa que yo no voy a- revolucionaria y Joder, otro con una transformación en base a la democracia. China y la India. Sí. China adquiere su independencia 2 años antes de la Revolución China, 1947 y el otro 1949. Sí. Veamos los resultados. ¿Y los resultados dónde están? ¿Cuál es la pobreza de la India y cuál es la pobreza de China? Y partieron casi del mismo nivel. Mira, Julio, como se ha tratado el tema, ¿Tú Cuba, no te gusta hablar de eso, Pedro? mira, Cuba y China, oye, Julio, Anticatrista. primero China, si tú tomas ahora las decisiones del partido chino, te plantea eso, en la parte económica no hay concesiones. Sigue la dirección central del Estado, plantea dos, en Cuba las perspectivas de cambio con la generación dirigente actual no son posibles, porque ahí se plantea muy bien expandir, estimular la inversión extranjera. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la parte política, no hace concesiones. Te lo plantea, porque En la reforma constitucional. ellos tienen, Sí. porque es que Y parte de cada la vez que se premisa. trata de buscar como que hay cambio inmediatamente, porque mira lo de que hizo Raúl en estos días. Sí. Él no estaba calladito. Claro, Pero desde que se planteó la situación de intervenir a Nicaragua salió. y de intervenir a Venezuela, inmediatamente dijo, cuidadito Salió. con eso, Salió. nosotros estamos vigilantes con eso. Es la soberanía de esos dos países, cuidado. O sea, que ese grupo Ellos siguen dirigente, en su asunto. Julio, No, pero eso está bien. ese grupo dirigente Eso está bien. tiene una posición muy... Pero tú estás a favor de, No, de estoy que tumben no. a Ortega. ¿De quién? Y a Maduro. ¿Cómo? ¿Tú estás a favor de que lo tumben? No, jamás. Jamás. Que haya un proceso democrático. Que los pueblos decidan, Democrático. que los pueblos decidan, que el pueblo nicaragüense y el pueblo venezolano
Entonces en China no se concibe oposición organizada como No, lo ha no, hecho no, no. Como la Rusia. conocemos. En Rusia se No, convive. ¿Cómo? No. No. Se No, convive. está. Me pregúntale a Tú no Putin viste si se dile al convive. candidato lo que le A pasó. Putin. Tú has Pero tú te visto. estás volviendo En Rusia hay loco. oposición. Sí, pero hay, tú te- hay. Sí, pero. Hay un partido pero- comunista muy grande. Sí, pero. O los remanentes de lo que fue el Partido Comunista Pero- ruso. Pero Putin saca 70% de las elecciones. What? 72 sacó la última. Sí, la última. 72. Pero en la parte política 72. no hace Ahora oposición. mismo hay un conflicto interesante de seguir. A mí todo lo que sea que tenga que ver con pensiones me llama la atención. ¿Con Y qué? es que con pensiones. Con pensión. Putin, la edad de jubilación en Rusia, se heredó de la Unión Soviética, era muy laxa. Era las mujeres a los 55 y los hombres a los, Ya a los, terminamos, sí. a los 60. Y ahora le quiere agregar 5 años más. 5. Sí, 65 y 60. Pero no está mal. No está mal. Debería ser 65 las mujeres y 60 los hombres, porque Sí. el promedio de vida de los hombres es menor. Sí. Pero bueno, y ahora hay manifestaciones grandes en Rusia, Por rechazando. eso no se juega con la edad de retiro, señores. Muchas gracias. Concho, que Julio. no hablamos con Julio de las pretensiones De la FP. de la FP. Y ahí Eso se están vamos a hablar en la repartiendo esos próxima cuartos. sesión, sí, Quieren hombre. repartir esos cuartos de los trabajadores y de Muy los bien. empresarios también. Muy bien, Julio, gracias por estar con nosotros. A ustedes también por su atención. Regresamos mañana.